Reciban un cordial saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Continuando con nuestras lecciones de escuela sabática, venimos viendo acerca de todas las cosas nuevas y hemos podido ir viendo cómo el Señor ha recreado todas las cosas, iniciando por nuestro ser, por nuestro interior, al cual ha recreado y le ha dado una nueva forma, le ha dado una nueva creación. Nos ha hecho nuevos seres. Después de habernos recreado a nosotros, pasó a recrear nuestras relaciones. Y dentro de ellas, pues el matrimonio. El matrimonio es nuestra relación más cercana y Dios también, así como nos ha recreado a nosotros, nos ha hecho nuevas personas, también ha recreado nuestro matrimonio. Y todas nuestras relaciones entre hombres y mujeres, hoy hemos llegado a la comprensión que Dios nos hizo a todos por igual y que todos valemos lo mismo delante de nuestro Dios. Después de ello, pasamos a un siguiente punto que es donde Dios también trabaja reconciliándonos y recreando ese nuevo aspecto de nuestra vida. Y es justamente la familia. En esta lección, la familia, aprendimos que Dios entra en nuestro seno familiar, en nuestro núcleo familiar y transforma las cosas por el poder del Evangelio. Y tuvimos como base principal generar en la vida del creyente, del conocedor del Evangelio, que permanezca el amor fraternal entre ellos, que ese amor de familia se fortalezca, se mantenga, perdure por siempre, puesto que si es una familia creada según Dios en justicia y santidad de la verdad, esta nueva familia será también de esa manera manifestando la esencia de Dios en nuestras vidas. El haber sido recreados por nuestro Dios habla de que ha transformado nuestro seno familiar, nuestro vínculo familiar. Y en este aspecto que ha sido muy fundamental, Dios ha traído la paz también a nuestras familias. Entendimos que del matrimonio es donde la familia florece. Y también surge un nexo completo de otras relaciones. La interrelación de padres e hijos, la relación que hay entre hermanos y muchas más. Es como un jardín de buen fruto de la intención de Dios, pero también las asfixiantes espinas del fracaso humano. En la familia surgen las más grandes relaciones, las relaciones de amistad, de amor, de relaciones tan fuertes como la de los padres a los hijos y los hijos a los padres, y también las relaciones entre hermanos. Son circunstancias que Dios transforma cuando recrea nuestra vida y trabaja en nuestras familias. Diremos que no hay lugar donde la reconciliación sea más necesaria que en las familias de este mundo. Nos preguntaremos, ¿se necesitará que Dios transforme la vida familiar, el seno familiar de las familias de este mundo? Y la respuesta es definitivamente sí. Hay una necesidad tan grande de que Dios habite en las familias de todos los seres humanos, puesto que si ese fuera el caso, Dios trabajaría en la mente y el corazón de cada uno de ellos, transformándolos, enseñándoles, guiándoles y corrigiéndoles. Ese es el llamado de Dios para que también nuestras familias sean recreadas por ese Evangelio. Todo el Antiguo Testamento describe la disfunción y también la delicia de la vida familiar
que conocemos hoy. También nos tambaleamos como abatidos y torcidos. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, hace una referencia a lo que es el seno familiar. Y así como por un lado manifiesta las familias guiadas bajo la voluntad de Dios, cuál fue su desarrollo y cómo fue el resultado de esa obediencia, también manifiesta las familias que por su decisión tomaron vivir alejada a nuestro Dios. Y las consecuencias drásticas y desastrosas de las cuales tuvieron que sufrir por el hecho de haber dejado por un lado a Dios mismo. No muy diferente son los acontecimientos de este tiempo, puesto que cuando el ser humano opta por buscar a Dios, también el seno familiar cambia, también se transforma su vida personal con sus hijos, con su cónyuge y con quienes le rodean, con sus hermanos. Porque Dios entra y transforma el vínculo familiar. Pero por el contrario, cuando el hombre, por decisión personal, opta por no permitir que Dios obre en su vida familiar, también de esa manera surgen los problemas intrafamiliares, el abuso intrafamiliar, como las separaciones entre hermanos. ¿Cuánta necesidad tenemos de que Dios trabaje y transforme nuestras vidas familiares? La iglesia de Dios, hermanos, está compuesta de familias y ministra con el mensaje de Elías. ¿Cuál es el mensaje de Elías? Que hace volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres en el nombre del Señor. Ese es el proyecto de la iglesia de Dios. A través del evangelio transformador, hacer cambiar los senos familiares, los vínculos familiares y llevarlos a una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. La iglesia de Dios también está compuesta de los que carecen de familia, de aquellos que en el nombre de Jesús encuentran corazones que se convierten en la familia que pensaron que nunca podrían tener. Así como hay familias dentro de nuestra iglesia, también hay quienes no las tienen. Tanto unos como los otros encuentran dentro del poder de Dios y de su reino un lugar que creyeron tal vez no encontrar, y que hoy en día ven y transforma sus vidas en base al poder de Dios y conforme esa bendición de vivir en su reino. Desde donde se vive la amonestación de Pablo, la familia prospera. Dejemos, hermanos, que el amor fraternal continúe. Todas las cosas nuevas también es para el vínculo familiar, porque no hay lugar donde sea más necesaria la reconciliación que en las familias de este mundo. Necesitamos a Dios en nuestras familias. Necesitamos a Dios obrando en nuestras vidas, y será el resultado tal cual el apóstol Pablo lo escribe en la carta a los Efesios en el capítulo 6 del 1 al 4. ¿Cómo es una familia cristiana? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Manifiesta obediencia de parte de los hijos a los padres, porque esto es justo. Manifiesta honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es una familia cristiana. Pero también el verso 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es una familia donde hay obediencia, hay sujeción,
hay respeto y hay honra de parte de los hijos para los padres, pero también hay forma de trato de los padres para los hijos. Hay un ambiente en el cual se manifiesta Dios mismo en nuestras vidas. Decimos entonces, hermanos, que el propósito de la iglesia es que restauremos la familia, haciendo volver los padres a los hijos y los hijos a los padres. Ese es nuestro llamado. Ese es lo que Dios nos ha llamado a hacer y el propósito que tenemos de formar parte de este reino es llevar su evangelio transformador primeramente a nuestras familias y luego a todas las familias que aún no conocen el poder de Dios. Esta lección de la familia la analizamos la semana pasada. Esta semana analizaremos la lección número 5, la cual tiene un título que es el trabajo. Y con ella comprenderemos que después del matrimonio, la familia también, cuando Dios hace nuevas todas las cosas, también hace nuevo el trabajo. Y tendremos un texto clave que aparece en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 58, el cual dice, vuestro trabajo, una parte del texto dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El texto completo relata de la siguiente forma. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Analizaremos entonces los aspectos que conllevan el trabajo y cómo el trabajo es de bendición para la vida del creyente, pero que también como cuando se toman pensamientos equivocados, ideas no de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, puede ser de maldición para nosotros. Tendremos 4 palabras que serán claves. La primera es labor, la otra es manos, la otra dominio y por último dar. Y con estas 4 palabras entraremos a analizar lo que es nuestro trabajo. Tal como hemos visto, la reconciliación restaura las relaciones que tuvieron origen en el principio. No hay lugar donde esto se vea más claro que en las áreas de trabajo y descanso. Con frecuencia, hermanos, tendremos 3 respondas y también daremos respuesta a 3 preguntas. El primer responda o la primera afirmación nos dice de esta manera. Con frecuencia olvidamos que el trabajo fue ordenado igual que el descanso. Cuando Dios creó y formó al ser humano, también dejó establecido y ordenado el trabajo. Así como dejó establecido y ordenado el descanso, también dejó el trabajo como tal. Y en el capítulo 1 y su verso 26 del libro de Génesis dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí está la labor para lo cual Dios había de formar al ser humano. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Notemos entonces que Dios había puesto al ser humano como mayordomo de toda la creación. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Con frecuencia, después del pecado, el trabajo no se volvió una institución divina, sino que se tomó con un aspecto despótico, pensando que el trabajo fue consecuencia de una maldición.
lo cual no es así, puesto que vemos que antes de todo el acontecimiento, antes de que el pecado entrara en la vida del hombre, Dios había delegado el trabajo como una bendición para la vida del ser humano, pues lo había de haber llamado mayordomo de toda la creación. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esa era la labor del ser humano, pero con frecuencia olvidamos que el trabajo fue ordenado por Dios igual que el descanso. Y llegamos a pensar de él como una consecuencia de una maldición, como consecuencia del pecado. Llegamos a creer incluso que si el hombre no hubiera pecado, no hubiera tenido la necesidad de trabajar. Hoy estamos entendiendo, hermanos, que el trabajo Dios lo había estipulado, pero que vamos a ver qué fue lo que aconteció con el pecado, que si algo es cierto, el pecado deformó el significado del trabajo y le dio un aspecto completamente diferente al que Dios tenía en su corazón para el ser humano. Y de ahí parte la afirmación número 2. Y la afirmación número 2 dice: necesitamos un trabajo bueno y satisfactorio, pero a la vez puede convertirse en un ídolo que nos domine. Cuando el pecado entró en la vida del ser humano, se deformó el trabajo. Y aquel trabajo que era un trabajo bueno y que generaba satisfacción para el ser humano, se convirtió entonces en un ídolo que iba a ser capaz de dominarlo. Y muchas veces, hermanos, acontece en nuestra vida. Pero qué lamentable es cuando acontece en la vida del cristiano, en la vida de quien ya ha sido transformado, de quien Dios ha hecho nuevas todas las cosas en su ser, en su vida. Puesto que cuando llegamos a pensar así, hermanos, caemos en lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6 y su verso 10. Y el texto dice de esta manera: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Necesitamos un trabajo bueno y satisfactorio para poder sustentarnos, para poder vivir, para poder desarrollarnos, para poder alimentarnos. Pero a la vez tenemos que tener mucho cuidado, puesto que ese trabajo que de parte de Dios es bueno y satisfactorio puede llegar a convertirse en un ídolo que nos domine. Y eso surge justamente por lo que el apóstol Pablo nos acaba de dejar como enseñanza en este punto, que todo se distorsiona cuando ponemos amor en lo material, cuando ponemos amor en las cosas materiales. Y eso nos hace creer que la felicidad depende de qué tenemos. Y llegamos a tomar posturas como: lo que tienes caracteriza lo que vales, lo que tú logras caracteriza lo que eres, tergiversando así completamente el sentido del trabajo como algo bueno y como algo satisfactorio, y volviéndolo entonces como un señor que se encarga de esclavizarnos hasta el momento en que no tenemos tiempo ni siquiera de respirar. Y tomamos entonces el trabajo como un ídolo y dedicamos todo nuestro tiempo en el trabajo material. Y cuando eso acontece, hermanos, caemos justamente esclavos del trabajo y lo tenemos como un ídolo que es capaz de dominarnos.
La afirmación número 3 nos dará un aspecto fundamental también. No existe una distinción tajante entre nuestro trabajo espiritual, que es el ministerial en la obra de nuestro Dios, y también en el trabajo físico, que es el material. En muchas ocasiones hemos llegado a pensar que por un lado está el trabajo espiritual y por otro lado el trabajo material, lo cual ha sido una equivocación. Porque lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Colosenses en el capítulo 3, verso 23, el cual relata así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Notemos la expresión todo lo que hagas. Cuando Dios, hermanos, restaura nuestras relaciones y una de ellas es el trabajo, entonces todo gira en torno a Dios mismo. Y todo lo que hacemos, ya sea secular, material o espiritual, se convierte en bendición para el ser humano y también para gloria de nuestro Dios. Entonces ya no existe una distinción tan tajante o tan grande entre nuestro trabajo espiritual y el trabajo físico, porque ahora hemos llegado a comprender que cuando Dios hizo todas las cosas nuevas significa que ya no trabajamos egoístamente, según el viejo hombre, sino que, renovados en Cristo, ahora trabajamos generosamente como un nuevo hombre. O sea, ya no tenemos el trabajo pensando solo en el bienestar propio y personal, sino ahora ese trabajo es una fuente de bendición, no solo para mí, para los que me rodean, para los míos, sino también para quienes pueda alcanzar con ello. En Cristo, todas nuestras labores contienen un significado del reino. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos en el Señor llevan un significado grande, y es el significado de ser parte del reino de nuestro Dios. Tendremos 3 preguntas ahora, las cuales daremos respuesta. La primera es: ¿cuál es la enseñanza de Pablo respecto al trabajo? En 2 de Colosenses, capítulo 3, verso 6 al 12. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versos 6 al 12, nos deja una enseñanza respecto a lo que es el trabajo. Y primero nos enseña que el trabajo es una bendición, no una maldición. Muchos en algún momento hemos llegado a pensar que el trabajo es una maldición, lo cual es equivocado, puesto que el trabajo es una bendición. ¿Qué nos permite el trabajo? Vamos a analizar esta carta y vamos a dar respuesta. Primero, nos permite que seamos cargados, nos permite que no seamos cargas para los demás. Veamos lo que dice el verso 8. Dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, para no servir de carga a ninguno de vosotros. El trabajo, hermanos, es una bendición, puesto que nos permite ser independientes, depender de nosotros mismos y no ser una carga para otras personas. Algo más que nos enseña el trabajo. El trabajo nos permite ser de ejemplo para los demás. Vea el verso 9. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. El trabajo, hermanos, el ser trabajadores sirve o nos ayuda a ser ejemplo para los demás. ¿Qué más nos enseña el trabajo? Nos enseña que es una necesidad realizarlo. El verso 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto,
si alguno no quiere trabajar, pues tampoco coma. El trabajo es una bendición porque nos enseña que es una necesidad en nuestras vidas. Para poder sustentarnos es de lo que dependemos para poder vivir sobre este mundo material en el cual nos desempeñamos. Algo más que nos enseña el trabajo, nos mantiene ocupados. El verso 11 dice, porque oí que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué pasa cuando nuestra mente está vacía, está desocupada? Estamos entrometiéndonos donde no nos llaman. Pero cuando estamos ocupados en nuestro trabajo, eso nos genera menos tiempo para estar donde no debemos de estar o hacer lo que no debemos hacer. Nos mantiene ocupados. Algo más que nos da el trabajo es un mandato de parte de nuestro Dios. Y el verso 11 dice así, porque oímos que algunos, el verso 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propia pan. Dios mismo, a través de sus siervos, en este caso el apóstol Pablo, nos da la recomendación que debemos de trabajar, puesto que el trabajo es una bendición para todos nosotros. Siguiente pregunta, ¿cómo se expresa Pablo del trabajo en formas diferentes? En la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y su verso 12 en adelante, el apóstol Pablo habla del trabajo en formas diferentes. ¿Por qué en formas diferentes? Porque por un lado está el tiempo en el cual vivíamos sujetos a la esclavitud todavía, pero por el otro tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Y cómo todo esto incluye hasta el trabajo. Veremos dos aspectos entonces, tanto el aspecto espiritual como el aspecto material dentro del trabajo. Primero veamos el aspecto espiritual. ¿Qué genera el trabajo como un aspecto espiritual? En su primer punto, el trabajo nos edifica. En el verso 12 del capítulo 4 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Trabajar en la obra de nuestro Dios, hermanos, poner nuestras manos al servicio de Dios en esta labor tan grande que nos ha encomendado, sirve para edificación del pueblo de Dios, para la edificación de la iglesia. El trabajo nos edifica. ¿Qué más hace? Nos hace madurar. El verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué hace el trabajo en nuestras vidas? Nos hace madurar, nos hace no ser niños que son arrastrados de aquí para allá, de allá para acá, sino poder tener capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es un logro que se hace a través del trabajo. ¿Qué más hace el trabajo en nuestras vidas? Nos hace crecer. El verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El trabajo, hermanos, nos hace crecer. Y algo que es muy importante en el verso 16 es que el trabajo nos une, nos forma una unidad como cuerpo de Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir
edificándose en amor. Qué maravilla, hermanos, cuando todos nos disponemos al trabajo, cuando todos ponemos manos a la obra, cuando todos disponemos lo que podemos aportar para que la obra crezca y se edifique. ¿Qué pasa? Pues todo el cuerpo bien unido, bien concentrado entre sí, se ayuda mutuamente. Cuando todos ponen según la actividad propia de cada miembro, la iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos edifica en amor a través de la unidad. Eso es lo que hace el trabajo en nuestras vidas. Puesto que ya no trabajamos en lo material, ahora ya no trabajamos egoístamente buscando nuestro beneficio, sino que ahora trabajamos generosamente porque Dios nos ha recreado. En lo material, ¿cómo se puede evidenciar ese cambio, esa nueva creación en nuestras vidas, en el trabajo material? Veamos que el trabajo es lo que nos sustenta y lo que nos mantiene con vida. Ve al verso 28. El que hurtaba, o sea, en el tiempo pasado, el que hurtaba ya no hurte más. El que antes robaba ya no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Es una necesidad trabajar, porque nos mantiene con vida, porque nos sustenta y ahora dependemos en esta vida material de esa labor, pero tiene que ser una labor satisfactoria. Y por último, nos hace ser de bendición para otras personas. La siguiente parte del verso 28 dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A través del trabajo, Dios nos bendice a nosotros para que nosotros seamos de bendición para muchas más personas. El trabajo es una bendición en nuestras vidas. Pregunta número 3. ¿De qué manera puede causar conflicto o estar bien alineado nuestro trabajo material y nuestro trabajo espiritual? Aquí, hermanos, aparece una dificultad muy grande, puesto que en muchas ocasiones, por dar un sentido diferente al concepto de lo que es trabajo, se ha desalineado y ha generado un conflicto en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida material. Veremos entonces de qué manera pueden causar conflicto. Vamos a ver 3 formas en las cuales nuestro trabajo material puede causar conflicto con el espiritual. Número 1, cuando nos enfocamos en uno y descuidamos el otro. Cuando nos enfocamos solo en lo material y no trabajamos en lo espiritual, entonces generaríamos un conflicto muy grave. Pero a la inversa también es de la misma forma. Si nos enfocamos solo en el trabajo espiritual y descuidamos el trabajo material, pues ya no vamos a tener con qué sostenernos, con qué mantenernos. Entonces debemos de mantener una equidad, trabajando en un aspecto como también en el otro. Número 2, cuando pensamos en el trabajo como una maldición. Cuando pensamos en el trabajo como una maldición puede causar un conflicto. ¿Por qué? Porque lejos de ver que Dios nos bendice a través del trabajo, estaríamos llegando a pensar entonces que esto es una maldición para nosotros. Y por ello entonces nuestra forma de desarrollar nuestras labores no evidenciarían a los hijos de Dios como tales. Y una tercera forma, una tercera manera, cuando lo tomamos como un ídolo
Cuando tomamos el trabajo como un ídolo, esto genera un conflicto muy, pero muy grave en nuestras vidas. Esto puede llegar a causar la dificultad más grande en nosotros, porque es ahí cuando dejamos a un lado a Dios y nos enfocamos directamente, dedicamos nuestra vida al trabajo. Nos convertimos en esclavos del trabajo. Y Dios, hermanos, no nos ha llamado a esclavitud, nos ha llamado a libertad. Y entonces, si fuera posible, trabajamos las 24 horas del día o los 7 días de la semana. Y eso solo evidencia que estamos esclavizados del trabajo. Así se desalinearía lo que es un trabajo satisfactorio y de bendición, convirtiéndose en un trabajo forzoso y de esclavitud, siendo un ídolo para nuestras vidas. Pero ¿de qué forma pueden estar bien alineados tanto nuestro trabajo material como en el espiritual? Daremos dos formas. Número uno, cuando vemos la importancia de ambos. Cuando vemos qué tan importante es el trabajo material, pero también que es de suma importancia el trabajo espiritual, entonces podremos hacer espacio para ambos y alinear bien los dos, puesto que los dos son necesarios e importantes. Y número dos, cuando compartimos nuestro tiempo en ambos. Cuando nos sabemos organizar y cuando sabemos distribuir el tiempo que Dios nos ha dado para trabajar en lo material, para beneficio no solo nuestro, sino de quienes nos rodeen, y también apartar y distribuir nuestro tiempo para trabajar en el trabajo, en la obra de Dios, en el trabajo espiritual, y también ser de bendición para todos aquellos que estén con nosotros. Así se genera una alineación perfecta, tanto el trabajo espiritual como el material. Resumiendo nuestra lección en las 4 palabras, diríamos: tengamos dominio propio en nuestro trabajo, para que con nuestras manos aprendamos a dar lo mejor en nuestras labores. Ese es el llamado que Dios tiene para con nosotros. Agradezcamos a Dios, hermanos, por el don del trabajo, por ese regalo del trabajo, mediante el cual lo modelamos a Él, modelamos a Dios y satisfacemos nuestras necesidades, puesto que dependemos de Él también. Pero no solo las nuestras, también ayudamos a algunos a satisfacer sus necesidades. Agradezcamos al Señor por restaurar la importancia del reino en nuestras labores y pidamos, hermanos, que no caigamos en extremos, que hagan de nuestro trabajo un ídolo. Examinemos nuestra relación entre nuestro trabajo físico y nuestro trabajo espiritual, cómo se están alineando o si están generando una dificultad. Aprendamos a distribuir nuestro tiempo y a organizarnos de tal forma que podamos tener una armonía entre ambos y así evitar ser esclavos de uno y tener el trabajo como un ídolo. En Hebreos capítulo 13, verso 5 nos dice, nos da un consejo, y con esto nos vamos a despedir. Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, hablando de nuestro Dios: no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, no nos hagamos esclavos del trabajo, pero tampoco pensemos que el trabajo es una maldición. Pensemos que a través del trabajo Dios nos bendice, pero
que también demanda que podamos organizar nuestro tiempo para trabajar tanto en su obra en lo espiritual como para sostenernos en lo material. Que el Señor bendiga nuestras vidas y sus vidas, hermanos, y que obre esas cosas nuevas en el trabajo que nos ha regalado y que a través de ello Dios se manifieste en nuestras vidas, mostrando cómo, siendo organizados, vivimos en este mundo material, pero somos del reino espiritual, porque podemos alinear bien tanto nuestro trabajo físico con el material. Y recordando siempre, hermanos, que seamos firmes y constantes y que crezcamos en la obra del Señor siempre, porque recordemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor bendiga su palabra y nos vemos hasta el próximo resumen de nuestra escuela. Bendiciones a todos. Paz, hermanos.